La sanidad no debe ser un lujo privado, sino un derecho universal. Fuente rebelión.org. Pluma Julio García Camarero. Una sanidad universal. La sanidad no debe ser un lujo privado. Ha de ser pública porque el derecho a la vida tiene que constituir la esencia misma de la humanidad y de la biosfera. Rechacemos los planteamientos insolidarios tan arraigados en este sistema neoliberal, de eso que se ha dado en llamar libre elección, entre comillas, libre elección, pero que solo resulta factible si se tiene dinero suficiente. Es decir, una libre elección reservada a minorías muy limitadas. Reclamemos frente a ello el derecho universal a la sanidad. Más aún, reclamemos el derecho universal a la salud pública. Yo casi diría mejor, a la salud biosférica, porque esta abarca un ámbito bastante más amplio e indispensable, el del medio ambiente que nos rodea, incluyendo toda la vida de la biosfera, animales y vegetales, junto con su entorno vital, el aire, el suelo, el agua. No puede haber salud completa si propiciamos la contaminación del suelo, del agua y del aire. De esa sanidad de lujo privado, el ejemplo quizá más destacable sea el de Estados Unidos, donde la asistencia sanitaria se ha convertido en un privilegio de una minoría. En el sistema capitalista se mantiene la creencia de que cuanto más caro, mejor calidad, pero en realidad no es así. Sí es un lujo privado, pero sobre todo es uno de los negocios más lucrativos que existen y además está basado en negar la posibilidad de atención sanitaria a nada menos que el 65% de la población estadounidense. Según la IA, en 2024, Estados Unidos solo contaba con una cobertura sanitaria del 35.5% de toda su población. En contraposición, y según la misma fuente, España alcanza el 100%. Y no solo eso, en mi país existe una atención médica universal, sea un español o extranjero. El gasto sanitario. En cuanto al gasto sanitario, según datos recientes de la revista Expansión, Estados Unidos encabeza el ranking mundial, superando los 5.3 billones de dólares en 2024. En 2023, el gasto público per cápita en sanidad fue allí de 10.655 euros. En 2024, de 11.458 euros. Es decir, es más dinero para el meganegocio de los hospitales privados y para las farmacéuticas. Pero si nos remontamos al año 2000, el gasto sanitario estadounidense era de solo 615.185.6 euros. En resumen, del 2000 al 2024, el gasto público de Estados Unidos subió alrededor de un 800%. Y sin embargo, la cantidad y la calidad de la asistencia médica se redujeron. ¿A dónde ha ido a parar tantísimo dinero? Está claro, al desmesurado crecimiento del negocio de las empresas hospitalarias privadas y de las farmacéuticas. Y pese a ese enorme gasto en Estados Unidos, la esperanza de vida es cada vez menor que en otros países con presupuestos sanitarios bastante más bajos. Es a esta situación a la que quieren llevarnos en España el PP y Vox, sobre todo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y alá, todos a votarla. Es cierto que en umbrales de gasto sanitario muy bajos, al aumentar dicho gasto se produce una mejora proporcional de la calidad asistencial. Pero al llegar a un límite no demasiado elevado, esa correspondencia deja de cumplirse. A partir de ahí, todo lo que se gaste de más no redunda en una mejor asistencia, sino únicamente en el incremento de los beneficios de las multinacionales privadas
de la sanidad y de las farmacéuticas. Además, estos aumentos del gasto generan subidas de precios que hacen imposible que la atención médica pueda dirigirse a la inmensa mayoría, o mejor dicho, a una atención verdaderamente universal, tal y como debería ser. Pongamos el caso de la sanidad pública en España. Aunque está sufriendo profundos recortes y deterioros, sobre todo en las comunidades gobernadas por el PP, Madrid, Andalucía, sigue siendo en conjunto un sistema sanitario mucho mejor, tanto en número de pacientes atendidos como en calidad, que la sanidad pública estadounidense. El gasto de la sanidad pública en España, según la IA, alcanzó en 2024 a los 106.331.9 millones de euros, lo que representa el 14.8% del gasto público total. Supone aproximadamente un 9.2% del PIB y 400 euros per cápita. Se encuentra por debajo de la medida de la OCDE y es menor que los países como Alemania o Francia. Se financia mayoritariamente mediante impuestos y son las comunidades autónomas las que gestionan el 89.81% de los recursos. Veamos a continuación los datos de la revista Expansión sobre los gastos sanitarios de Cuba en 2022. El gasto sanitario total fue de 10.47 del PIB, lo que corresponde aproximadamente a un gasto per cápita de 5.234 euros. Me parece un valor un poco alto, pero que coincide en diferentes fuentes. ¿Será que en la situación tan emergente que está sufriendo Cuba haya recibido cierta ayuda para la sanidad que seguro que se ha agravado? Lo cierto es que este dato contrasta con el del año 2020, en el cual el gasto sanitario solo fue de 956. En 2021, Cuba se situaba en el puesto 18º del ranking mundial. Desde la llegada de Trump con su bloqueo extremo, Cuba ha descendido al puesto 60, pero se mantiene entre los países con mejor ratio de gasto público en sanidad de los 194 evaluados. El siguiente año, 2025, el gasto sanitario fue del 25% del PIB. La mortalidad infantil. Por otra parte, la mortalidad infantil entre 2021 y 2022 fue en Estados Unidos del 5.6 por cada 1.000 nacimientos al año, mientras que en España se situó el 2.6 por cada 1.000. Es notorio el caso de Cuba, donde en 2018 este índice era de 0.4 por 1.000, inferior incluso al de Estados Unidos, y ello pese a los más de 60 años de bloqueo. Eso sí, con el endurecimiento del bloqueo impulsado por Trump, la mortalidad infantil en Cuba ha ascendido hasta 9.7 por 1.000. ¿Hay solidaridad? Y es que deberíamos ser solidarios, pero no como lo entendía Mariano Rajoy, cuando decía, no se puede ser solidario a cambio de nada. En lugar de protestar como lo hace la extrema derecha, llamando despectivamente turismo sanitario a la sanidad universal solidaria, deberíamos sentirnos orgullosos de ser un país solidario y universal en la defensa de la vida. Se da el caso de que en muchas comunidades autónomas de España los partidarios más votados son el PP y Vox, porque los ignorantes votantes neoliberales no quieren oír hablar de solidaridad, solo quieren no pagar impuestos. Y esta, además de ser una actitud profundamente egoísta e irreprochable, es muy necia, pues no llega a comprender que lo poco que ahorran al no pagarlos no les daría ni para una 10ª parte de lo que cuesta la carísima sanidad privada, que por añadidura es de peor calidad que la pública. Esperemos que esta última no se deteriore hasta llegar a ser tan mala como la privada, esa que solo busca altos beneficios. Se habla mucho de los valores Occidente. Puede que un reflejo de esos valores
sea precisamente esta extendísima y defendida insolidaridad.